Bueno, ese es el nombre del proyecto, es muy largo, pero bueno, básicamente es el estudio del embalse San Roque, y ya para ir metiéndonos en estudios previos para la remediación. Bueno, como les decía, es un proyecto, una línea FONARSEC, línea FITS de Medio Ambiente y Cambio Climático, que nos hemos presentado en el año 2013 y fue otorgado en el año 2015. Ya estamos en la etapa final del proyecto. Para poder otorgarnos este subsidio, nos pedían que conformemos un consorcio asociativo público-privado, que es el CAP, que se conformó entre dos instituciones, el CEPROCOR, que es no sé si lo conocen todos, pero es un centro de investigación y desarrollos tecnológicos, y con la empresa Aguas Cordobesas, que es la proveedora de agua potable de la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, estas empresas también, o sea, las dos instituciones ya venían trabajando con distintos centros de investigación y se sumaron todos estos centros que están mencionados aquí. Aguas Cordobesas, en conjunto con el CIRSA, viene monitoreando los dos lagos, el San Roque y Los Molinos. Perdón, Los Molinos no es con el CIRSA, es con la facultad, la Universidad Nacional. Pero Aguas Cordobesas con el CIRSA viene monitoreando el lago San Roque desde hace 2 décadas. Entonces ya tenían todo el monitoreo, digamos, implementado. Y después se llamó a participar a distintas instituciones, como es el IADO, que es el Instituto de Oceanografía, la Dirección de Estadísticas y Censos, el Cuerpo Especial de Policía, y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y también el CIXTERRA. Todas estas instituciones han conformado un gran número un grupo enorme de personas que hemos estado trabajando en este proyecto. Bueno. El embalse San Roque, no les puse el mapa, les pido disculpas, pero está ubicado en Córdoba, y está, las ciudades que los rodean es Villa Carlos Paz, Cosquín, Viale Macé, la comuna de San Roque, Parque Siquimán, Santa Cruz del Lago. Bueno, son todos, es un centro turístico muy importante que tenemos en Córdoba. Por ahí hay gente que no es de acá y bueno, mi error fue no ponerlo situado dentro de nuestro país y de nuestra provincia. Pero bueno, está ubicado acá muy cerquita, y los tributarios son el río San Antonio, el río Cosquín, que son los más importantes, el río Cosquín el de mayor caudal, y el arroyo Los Chorrillos y las Mojarras por aquí. Como afluente tenemos el río Suquía. Bueno, estos son datos del embalse, datos técnicos. La altura de vertedero es 35,3 metros, la superficie de embalse es 1.500 hectáreas, la capacidad de almacenamiento 200 hectómetros cúbicos, y es el principal reservorio para la producción de agua potable en la ciudad de Córdoba. De aquí se toma el agua para potabilizar y para suministrar agua potable al 70% de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, es muy importante para nosotros. Bueno, este lago presenta una condición eutrófica, esto es enriquecimiento de nutrientes, fósforo y nitrógeno principalmente. Supongo que ya todos conocen esta condición de un cuerpo de agua, y se expresa con desarrollo de floraciones algales, de cianobacterias. Esta es una foto tomada de este lago, bueno, en una floración muy grande que hubo. ¿Cuál es la importancia de conocer la composición de los sedimentos en todo este marco teórico que les estoy presentando? Bueno, el sedimento es un depósito de nutrientes y contaminantes que puede generar cargas internas, o sea, toda la degradación de materia orgánica que va ocurriendo, la muerte celular, se va depositando en el fondo del lago, y eso luego puede volver en ciertas condiciones, como por ejemplo la anoxia o en condiciones reductoras. Ese sedimento actúa como un sumidero de nutrientes o de contaminantes, dependiendo de la situación, contaminantes químicos. Así que por más que nosotros
reduzcamos la fuente externa de contaminación, que es en el momento en que estamos, o sea, tiene mucha contaminación de origen antropogénico. Por más que nosotros logremos reducir esa contaminación, o sea, podemos seguir con el lago en las mismas condiciones porque todo este sedimento se puede ir liberando los nutrientes de esto y que siga estando en el mismo estado eutrófico o avanzar a un estado peor. Bueno, nosotros en este trabajo venimos a cumplir dentro de un montón de objetivos que tiene este proyecto con un objetivo específico que es estudiar la composición de los sedimentos. Para estudiar la composición de los sedimentos debimos implementar técnicas, que ahí fue donde nos encontramos con un gran problema porque no teníamos mucha bibliografía. Nosotros venimos trabajando con agua, donde todo está estandarizado, donde es muy fácil encontrar metodologías confiables y por lo tanto, o sea, son más fáciles de implementar, además que la matriz es mucho más compleja. Nosotros en el laboratorio que estamos, en realidad yo soy personal de CEPROCOR, pero junto con Roxana, que es mi compañera, que estamos trabajando en esto, estamos en las instalaciones de aguas cordobesas, o sea, somos personal de CEPROCOR trabajando en los laboratorios de aguas cordobesas, todos trabajamos en conjunto, y en este laboratorio se trabaja con un control de calidad analítico interno muy fuerte, tienen muchas técnicas acreditadas por 17025 y las que no lo están se trabaja del mismo modo. Entonces era imposible para nosotros desarrollar metodologías que no tengan el control de calidad adecuado. Y en sedimento es mucho más complejo eso. Así que bueno, ahí fue, digamos, por eso le queríamos presentar la metodología, porque para nosotros fue un trabajo muy grande desarrollar esta metodología, más allá de los resultados, que es una instancia posterior la de análisis de resultados. Acá principalmente les voy a contar la metodología. Bueno, se definieron dos tipos de muestreos. El primero, que fue el que ya se venía implementando, como yo les contaba, entre Aguas Cordobesas y el CIRSA, durante muchos años, todos los meses, ellos vienen tomando muestras de agua de todos estos puntos que están acá marcados. Entonces nosotros decidimos para la primera etapa, que era desarrollar las metodologías y para después tener datos para poder comparar con la columna de agua, porque eso es muy importante. Entonces decidimos, en la primera etapa, en el año 2017, tomamos todas estas muestras. Esto es en el centro del lago, esto es en la desembocadura Cosquín. Este punto es un punto que tuvimos que tomar un día que no pudimos llegar hasta acá, porque hay veces que las condiciones del lago no nos permiten ingresar con la embarcación hasta el punto de desembocadura. Así que este fue un punto especial que tomamos. Esta es la toma donde va, digamos, donde se direcciona el agua hacia la usina, que después Aguas Cordobesas toma para la potabilización. Nosotros la llamamos como TAC a esta, porque es la toma de Aguas Cordobesas. Esta es la desembocadura de San Antonio y esta es la desembocadura de Los Chorrillos. Todas estas muestras, bueno, ya les voy a contar acá cómo se tomaron. El otro muestreo se hizo según una batimetría que se hizo del lago, en conjunto con el Instituto de Oceanografía, por ecosondas, se realizó la batimetría del lago, que es un hecho muy importante porque no hay muchos datos de batimetría del lago. Entonces, según la batimetría y los movimientos de los sedimentos, se han definido, y en conjunto con el Sixterra, se han definido estos otros puntos, que bueno, acá el centro y la TAC se mantienen, pero las desembocaduras están mucho más adentro. Como ustedes verán, desembocadura Cosquín estaba por acá y en este muestreo se tomó mucho más adentro porque son puntos mucho más estables. Nosotros, los datos que obtuvimos en estos puntos tienen mucha variabilidad según las crecidas. Entonces, nos sirve como el dato de a ver qué arrastra, pero en realidad hay momentos que es pura arena, entonces no nos servían mucho. Pero sí sirven, como les decía antes, para poder compararlos con los resultados en agua. Entonces, ese primer muestreo lo hicimos con el equipamiento que teníamos en el momento y con el que permite, por la campaña en sí, porque el otro equipo que usamos lleva mucho más tiempo sacar la muestra. En cambio, con Draga, que es este que les muestro acá,
es mucho más rápido tomar la muestra y como que se hacía demasiado largo, eran muchos puntos, entonces usamos este tipo de muestreador. Esto, bueno, simplemente tiene un peso, un muerto que se le tira en el momento, se entierra y sale el sedimento así, no es que sale lavado, sino que sale tal cual se lo ve acá. Este es el otro muestreador, tipo Corer, de fabricación casera, que llegamos, o sea, lo que tiene de interesante es que se pueden hacer cortes, entonces nosotros para estas muestras las hemos cortado cada 1 centímetro para ir teniendo datos del tiempo y lo máximo que pudimos tomar fueron 13 centímetros, o sea, no es como un Corer que se entierra mucho más, sino que bueno, sería superficial, pero nos sirve para los datos que necesitábamos. Bueno, estas son todas las determinaciones analíticas que hemos realizado. De acá, bueno, simplemente nombrarle los sólidos totales fijos y volátiles, que los hicimos según el estándar método de la última edición, y todo esto es lo que les voy a contar a continuación. Bueno, uno de nuestros principales intereses era estudiar el fósforo de los sedimentos, por lo que les contaba al principio, y pudimos determinar fósforo total, inorgánico, y por diferencia el fósforo orgánico o unido a materia orgánica. Bueno, la muestra requiere un pretratamiento que es homogeneizado y toma una porción en secado a 40 grados durante 24 horas o hasta peso constante. Incineramos una porción, o sea, de esa muestra tomamos una porción y la otra la incineramos para poder medir el fósforo total. Volatilizamos la materia orgánica y de ahí podemos medir el fósforo total. Esta incineración se hace a 550 por 2 horas y media. Y después la morteriamos y la tamizamos con un poro de 2 milímetros. Luego esas muestras lo que le hacemos es una digestión ácida asistida por microondas y tomamos, bueno, estas son las notas de aplicación que utilizamos para la medición del fósforo, que es una EPA, y esta es una aplicada a sedimentos específicamente que cambia la rampa de temperatura, pero no mucho más. Para el fósforo inorgánico, como les decía antes, tomamos 0,5 de muestra y ácido nítrico para hacer la digestión. Y para el fósforo total tomamos 0,5 de muestra incinerada. Recogemos el volumen en agua y luego lo filtramos. Bueno, la cuantificación de fósforo la hacemos según la reacción colorimétrica del ácido ascórbico con el autoanalizador de flujo continuo segmentado por aire de Scalar. El rango de trabajo que usamos es de 450 miligramos por gramo, perdón, eso está mal, no es gramo. Bueno, y para los cálculos simplemente acá lo que les quiero mencionar, porque bueno, son los cálculos que se hacen habitualmente en el laboratorio, es que el W3 en el caso del fósforo total, lo que tenemos que tener en cuenta es de poner los gramos de muestra, o sea, los gramos de muestra seca, porque nosotros a la muestra le hacemos un tratamiento de incineración, pero para poder restarla con el fósforo inorgánico lo que tenemos que tener en cuenta son los gramos de muestra seca que luego incineramos. Entonces eso, con el cálculo de sólidos fijos y totales, se lo hacemos, son porcentajes, y acá ponemos esos gramos, porque si no vamos a estar sobreestimando el fósforo total, y por ende el orgánico. Bueno, y el control de calidad que le hacemos es, hacemos duplicados y la diferencia no deben dar mayor al 10%, y hemos hecho agregados de un estándar conocido desde el inicio de la muestra y hemos obtenido estos resultados. Entre 110 y 130 es el porcentaje de recuperación que obtuvimos y que eso a nosotros nos deja tranquilo de que nuestra metodología es confiable. También hacemos carta de control, como en todos los ensayos que se hace en el laboratorio, que esto es hacer un seguimiento, o sea, para ver que el método esté bajo control con un estándar externo. Bueno, para medir el nitrógeno inorgánico nos hemos basado en esta ISO, que es una extracción con cloruro de calcio. Esta ISO era para suelos, nosotros la hemos tenido que adaptar porque no teníamos, o sea, requería cosas que no teníamos en el laboratorio, pero el principio de extracción lo hemos mantenido. Y bueno, es más o menos como en el fósforo, pero lo que cambia es la extracción, o sea, antes hacíamos una digestión ácida, acá hacemos una extracción mecánica con cloruro de calcio 0,01 molar,
durante 2 horas a temperatura ambiente. Recogemos ese, o sea, tomamos eso, lo centrifugamos a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Luego lo filtramos y obtenemos ahí en el sobrenadante nuestro nitrógeno. Bueno, el análisis nitrito y amonio lo hacemos con el autoanalizador por colorimetrías. Y estos son nuestros rangos de trabajo. Y nitrato lo hacemos por cromatografía de intercambio aniónico. Este es nuestro rango de trabajo. Y bueno, tener en cuenta que las curvas de calibración, estándares y blanco, todo se hace con cloruro de calcio, por supuesto, porque es nuestra matriz. Acá también a esta extracción le evaluamos la eficacia tras extracciones sucesivas y nos hemos encontrado con que el amonio no extraíamos el total del amonio. Entonces, lo que nos pasó es que tuvimos que cambiar de extractante porque hemos probado un montón de combinaciones de cantidad de muestra, concentraciones de cloruro de calcio y no llegábamos al equilibrio. Entonces, determinamos esto, que es o sea, hacer una extracción sucesiva y si el resultado de la primera más la segunda es mayor al 95%, o sea, es que extraímos la mayor cantidad de nuestro analito. Pero si es menor, o hacemos tantas extracciones consecutivas como sean necesarias para extraer todo, o cambiamos la solución extractante. Nosotros la que elegimos fue el cloruro de potasio 1 molar, que fue después del resultado de un montón de pruebas que hemos tenido que hacer porque no dábamos en la tecla. De todos modos, este cloruro de potasio tiene una interferencia en el método, así que la precaución que tenemos es de pasar muestras, curva de calibración estándares, en cloruro de potasio 0,02 molar, o sea, lo diluimos 1 en 50, porque si no nos hacía unos picos que eran propios del cloruro de potasio y no nos servían para la cuantificación. Así que la cantidad de muestras que nosotros tenemos que poner, de la muestra seca que tenemos que poner, tiene que ser tal que después nos permita una dilución 1 en 50. Y también evaluamos los blancos que no hagan la interferencia que nos cuantifique por exceso, ¿no? Bueno, esto es nuestro rango de trabajo para esta solución extractante. Bueno, el control de calidad, como les decía antes, se hace y la recuperación de agregados que hemos obtenido acá es para nitrato entre 80 y 100%, para nitrito entre 70 y 120 y para amonio 95%. Bueno, de los metales y cationes se toma una porción de muestra seca y el análisis se hace la digestión ácida asistida por microondas, tal como les contaba para el fósforo, y luego el análisis hicimos para arsénico, los pesados, calcio por ICP óptico, para hierro y manganeso por absorción atómica con atomización por llama, y para mercurio por generación de vapor frío con cloruro estañoso en medio ácido. También le hicimos el control de calidad correspondiente y obtuvimos bueno, estos resultados. La recuperación de agregados para hierro, manganeso y calcio fue en un rango entre 90 y 110%, los metales pesados y el arsénico está incluido acá, entre 75 y 110%. Bueno, ahora les voy a mostrar así un pantallazo de los resultados. No es que hemos hecho un análisis en profundidad de los resultados porque, como les decía antes, nosotros queríamos presentar la metodología. El análisis profundo de los resultados los vamos a hacer teniendo en cuenta la relación con la columna de agua, por un lado, y según la batimetría por otro, que no hemos terminado esa etapa de análisis de los sedimentos. Así que bueno, pero queríamos mostrarle de todos modos qué resultados hemos obtenido. Por un lado, los sólidos totales y el porcentaje de humedad, las muestras que son de composición más arcillosas, que como es el centro, la TAC, la desembocadura de los chorrillos, porque la desembocadura de los chorrillos no tiene la característica de las otras desembocaduras, como es el San Antonio y el Cosquín, que son más arenosas, es más bien arcillosa. Son las que mayor humedad tienen. Y acá en la desembocadura San Antonio vemos una reducción muy grande de la humedad, y esto fue porque este muestreo se hizo luego una gran crecida.
Ese efecto no lo pudimos ver en la desembocadura de Cosquín porque fue la campaña que no pudimos ingresar hasta el punto de desembocadura, que lo tomamos más hacia adentro del lago. Entonces no vemos ese efecto tan marcado de disminución de la humedad, pero acá sí lo podemos ver. En los volátiles más o menos se mantiene la cantidad de materia orgánica, no varía mucho de una muestra a otra. Sí se ve también marcado la disminución acá porque esta era la muestra que era mayormente arenosa. Para el fósforo total, inorgánico y unido a materia orgánica, estos son los valores que tenemos. Y bueno, también lo podemos relacionar con la característica de la muestra. Las más arcillosas, limnosas, son las que retienen más fosfatos. Y bueno, para el centro, los chorrillos y la TAC son los que valores más altos tienen. Y acá, por ejemplo, que baja mucho el fósforo total, o sea, acá tenemos 1500 y acá 1270, disminuye mucho, pero ahora les voy a mostrar en el hierro y manganeso, no disminuye. Esto nos confirma la asociación no nos confirma, pero nos hace pensar, nosotros medimos hierro y manganeso porque por la bibliografía gran parte del fósforo en sedimento está unido a hierro y manganeso. Entonces esa disminución en fósforo total no se ve en el hierro y manganeso, pero el inorgánico se mantuvo igual. Y tienen el mismo comportamiento. Los fosfatos en los sedimentos se encuentran unidos a hierro más 3, que es insoluble, y bueno, y el manganeso y el aluminio tienen el mismo comportamiento. Calcio, los valores más elevados los hemos encontrado en las desembocaduras del Cosquín, que son estos en rojo. Bueno, estos últimos son según la batimetría, es como el otro muestreo, pero les quisimos poner los valores para que se vean. Este punto es como bastante más adentro, pero igual son los valores más elevados, los que vienen de la desembocadura de Cosquín, que también, bueno, tiene que ver con la naturaleza del sedimento de esos ríos. Y bueno, del nitrógeno nosotros medimos nitrito, nitrato y amonio, pero les graficamos solamente amonio, nitrógeno y amonio, porque para nitrito y para nitrato no hemos encontrado, no hemos cuantificado, no tienen nada los sedimentos, es puro amonio. Y bueno, esto tiene que ver también con la actividad bacteriana que hay en los sedimentos, los estados de anoxia, bueno, todo lleva a que sea todo el nitrógeno como amonio. Y los valores más elevados, acá no se ve bien la fecha, pero bueno, son los desembocaduras de los chorrillos, el centro, y este también es el centro, pero según la batimetría. Bueno, de lo que hemos analizado de metales pesados y arsénico, hemos hecho esta tabla, porque bueno, para mercurio y para arsénico por suerte no hemos encontrado nada, y estos valores están comparados con una normativa canadiense que determina valores de efecto umbral, que dice que son los valores que tienen ocurrencia, o sea, hasta ese nivel tienen ocurrencia menor al 25%. Esto es de afectación a la vida acuática, pero estamos hablando de organismos, ellos miden los efectos que tienen los organismos bentónicos. O sea, no estamos hablando de la afectación directa a los peces, sino que son los organismos que viven en el sedimento. Entonces, ellos proponen dos niveles, el de efecto umbral y el nivel de efecto probable, que es con una ocurrencia mayor al 50%. Acá, el único que supera esos valores es el cadmio, pero esto es microgramo, gramo, miligramo, kilo. O sea, son valores bastante bajos, lo cual puede responder a contaminaciones no puntuales, o sea, no tiene actividad industrial grande como para pensar que vayan a venir de ahí. Para cromo y plomo hemos detectado valores, pero tenemos niveles de cuantificación muy bajos, son valores bajos, ni siquiera afectan por suerte. Y bueno, como conclusiones, hemos desarrollado metodologías que nuestros criterios son confiables por el control de calidad que ha
ha dado buenos resultados. Y con esto podemos inferir, o sea, la carga interna de nutrientes que tiene el embalse, asociamos el fósforo inorgánico a estos cationes que hemos determinado, y siguiendo estas líneas de trabajo lo que proponemos es hacer extracciones secuenciales del fósforo, que es muy interesante verlo, para ver qué está ligado al calcio, qué está ligado, para ir concluyendo esas cosas. Y la especiación o biodisponibilidad de metales, que también es muy interesante porque nosotros medimos metales totales. Entonces, bueno, es interesante poder ver cuánto está biodisponible en el cuerpo de agua. Y el nitrógeno orgánico, que no es que no lo planteamos medir, pero bueno, no teníamos el equipamiento como para medir el nitrógeno orgánico y el total. Así que, bueno, esta es la bibliografía por si alguien necesita algún dato, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Estas son distintas campañas. Bueno, esto es el grupo de trabajo del Laboratorio de Aguas Cordobesas, donde nosotros estamos habitando ahora. Y estas son 2 campañas de monitoreo de agua en conjunto con sedimentos, y esta es una salida a campo para tomar la batimetría que esta gente del Cisterra del CEPROCOR.